Amarilis se limpió las manos con una toalla desechable y se quitó lentamente los guantes de goma. Le temblaban los dedos, aunque no era la primera vez que realizaba el procedimiento de sedación en sus 8 años de práctica veterinaria. El viejo perro pastor yacía sobre la mesa metálica, libre por fin de la agonía del tumor canceroso. La señora García sollozaba en silencio en un rincón de la consulta, apretando contra su pecho la correa y una vieja pelota. «Ya no sufre», dijo Amarilis en voz baja, cubriendo el cuerpo de la perra con una sábana blanca. «Bella ha vivido una buena vida, 15 años al lado de tu familia». La anciana asintió sin levantar la cabeza. Amarilis conocía a la familia desde hacía años. Habían sido algunos de sus primeros clientes cuando empezó a trabajar en la clínica del doctor Mendoza. Bella era solo una cachorrita cuando la trajeron por primera vez para vacunarla. «Gracias, doctora Amarilis», susurró la señora García. «Sé que fue la decisión correcta, pero sigue siendo muy duro». Cuando la familia García se marchó, Amarilis dedicó otra media hora a ordenar el despacho. Siempre lo hacía con especial minuciosidad después de tales procedimientos, como si tratara de borrar no solo las huellas de la manipulación médica, sino también su propia tristeza. Trabajar como veterinaria en una ciudad pequeña requería no solo conocimientos profesionales, sino también la capacidad de hacer frente a la tensión emocional. Cada animal que no podía salvarse dejaba su huella en el alma. La doctora Mendoza se asomó al despacho mientras Amarilis terminaba de limpiar. «¿Un día duro?», preguntó, mirando su rostro cansado. «Bella García», respondió ella brevemente. El anciano médico asintió comprensivo. Él mismo había pasado por lo mismo muchas veces en sus 30 años de ejercicio. «Vete a casa, Amarilis. Mañana será un nuevo día, y seguro que alguien necesitará nuestra ayuda». Amarilis hizo la maleta y se dirigió a la salida. Ya empezaba a oscurecer, aunque solo eran las 7:30. Los días de invierno en San Miguel de los Valles eran cada vez más cortos, y al atardecer el aire se llenaba de un frío que era un alivio para el calor del día. Su viejo Volkswagen no arrancaba de inmediato. Había que cambiar la batería, pero para eso se necesitaba dinero, del que la familia no tenía suficiente. Emiliano se quejaba constantemente de la falta de clientes en el taller, aunque Amarilis notó que pasaba menos tiempo en el trabajo. Antes llegaba a casa cansado y sucio, con las manos que no podían limpiarse del aceite de las máquinas. Ahora su ropa estaba casi limpia, y su humor era a menudo demasiado bueno para un hombre que supuestamente apenas llegaba a fin de mes. La casa la recibió con olor a cebolla frita y el rostro contrariado de su suegra. Dolores estaba en la cocina, revolviendo algo en una sartén, con los labios apretados en una fina línea, señal inequívoca de que se estaba preparando para otro sermón. «Por fin estás aquí», dijo la suegra sin volverse. «Son más de las 8 y la cena no está lista». Emiliano está sentado con hambre, esperando. Amarilis se quitó los zapatos y dejó el bolso en la mesilla del pasillo. Estaba cansada de discutir con Dolores, que creía que el deber de una esposa era mantener cómodo a su marido sin importar cuántas horas trabajara. «Buenas noches, doña Dolores», dijo Amarilis al entrar en la cocina. «Siento llegar tarde. Había un caso complicado en la clínica». «Tus perros son más importantes que tu familia», resopló su suegra. «En mis tiempos las mujeres sabían cuáles eran sus responsabilidades. La casa tenía que estar en orden, la comida lista para el regreso del marido. ¿Y qué tienes tú? Polvo en las estanterías, ropa sin lavar». Amarilis abrió la nevera, intentando encontrar algo con lo que preparar una cena rápida. Había restos de pollo de la noche anterior, algunas verduras y queso que ya empezaba a estropearse por los bordes. «Podría hacer enchiladas», se ofreció. «Enchiladas», se burló Dolores. «Mi hijo necesita comida de verdad, no esas comidas rápidas tuyas». Cuando estaba casado con Rosario, Amarilis apretó los dientes.
Dolores la comparaba constantemente con la primera esposa de Emiliano, que había muerto de cáncer hacía 5 años. Según su suegra, Rosario era la perfecta anfitriona. Cocinaba 3 comidas al día, planchaba las camisas de su marido, mantenía la casa impecablemente limpia. El hecho de que Rosario no trabajara y pudiera dedicar todo su tiempo a las tareas domésticas, Dolores prefería no mencionarlo. Emiliano entró en la cocina mientras las mujeres preparaban la cena. Parecía fresco y descansado, lo cual era extraño para un hombre que supuestamente se había pasado todo el día reparando coches. Llevaba la camisa limpia, el pelo bien peinado e incluso olía a colonia. «Hola», dijo brevemente a su mujer, sin besarla en la mejilla como había hecho antes. «¿Cómo van las cosas en el taller?», preguntó Amarilis, mientras picaba verduras para las enchiladas. «Bien», respondió Emiliano sacando una botella de cerveza de la nevera. «No hay mucho trabajo, pero ¿qué se le va a hacer?». Dolores negó con la cabeza. «Los hombres trabajaban más hoy en día. Tu padre, que en paz descanse, trabajaba de la mañana a la noche en una obra. Siempre tenía las manos callosas y la ropa sucia. Aquello era trabajo de verdad». Emiliano permaneció en silencio mirando el teléfono. Amarilis notó que sonreía a algo en la pantalla, pero cuando ella intentó mirar, él guardó rápidamente el aparato. La cena transcurrió en un pesado silencio. Dolores comentaba de vez en cuando la calidad de la comida, comparando las enchiladas de Amarilis con las que hacía la difunta Rosario. Emiliano comía en silencio, mirando de vez en cuando el reloj como si tuviera prisa. «He quedado con Catalina mañana», dijo Amarilis, recogiendo la mesa. «Hace mucho que no nos vemos». «¿Esa enfermera?», Dolores arrugó la nariz. «Soltera a los 30, trabajando en un hospital con hombres. Es una mala influencia para ti». «Catalina es una buena amiga», objetó Amarilis. «Las amigas deben ser mujeres casadas que entiendan los valores familiares», la cortó su suegra. Emiliano se levantó de la mesa. «Tengo que ir a ver a Carlos para hablar de las reparaciones de mañana», dijo, sin mirar a su mujer. «¿A estas horas?». Amarilis se sorprendió. «El trabajo no puede esperar», murmuró y se dirigió a la salida. Amarilis le siguió con la mirada. Antes, Emiliano siempre le contaba sus planes, hablaba de asuntos de trabajo. Ahora se había vuelto reservado, salía a menudo por la noche con diversos pretextos y volvía tarde, cuando ella ya dormía. Tras la marcha de su hijo, Dolores se volvió aún más crítica. «¿Ves lo cansado que está? Trabaja hasta tarde y la casa está hecha un desastre. Su mujer no se cuida. Mírate, el pelo revuelto, ojeras. ¿Qué hombre querría volver con una mujer así?». Amarilis siguió fregando los platos, tratando de no reaccionar ante las insinuaciones de su suegra. Parecía realmente cansada. El trabajo en la clínica veterinaria requería mucha fuerza física y emocional, y en casa esperaba un sinfín de reproches y la frialdad de su marido. Al día siguiente, tras terminar temprano de trabajar, Amarilis fue al café Los Tres Hermanos para encontrarse con Catalina. Este pequeño establecimiento de la plaza central había sido su lugar preferido para conversar desde sus tiempos escolares. El dueño, don Rafael, siempre hacía un café excelente y no le importaba que los clientes estuvieran sentados en las mesas durante horas. Catalina ya la esperaba en una mesa de la esquina, removiendo azúcar en su taza de capuchino. Su amiga parecía fresca y enérgica, a pesar de su turno de 12 horas en el hospital. Llevaba el pelo oscuro bien recogido y en los labios jugaba con su habitual sonrisa irónica. «¿Por fin has salido de casa?», preguntó Catalina, abrazando a su amiga. «Dolores ha ido hoy a casa de su vecina a jugar al dominó», explicó Amarilis, sentándose frente a ella. «Si no, no habría podido ir. Las clases sobre los deberes de la mujer habrían empezado de nuevo». Don Rafael le trajo a Amarilis su pedido habitual de café con leche y un trozo de tarta de limón. Las mujeres guardaron silencio durante un rato,
saboreando la rara oportunidad de estar a solas sin oídos indiscretos. «Pareces agotada», dijo Catalina, escrutando el rostro de su amiga. «¿Qué te pasa?» Amarilis se encogió de hombros. La vida de siempre. El trabajo, la casa, la suegra. ¿Y Emiliano? ¿Cómo está? Extraño, admitió Amarilis tras una pausa. Antes siempre me hablaba del trabajo, de los clientes, de los problemas con el taller. Ahora está callado, suele irse por las tardes, diciendo que está de negocios. Catalina frunció el ceño. ¿Qué clase de negocios? El taller está abierto hasta las 6. Paso por delante todos los días desde el trabajo. Dice que está reunido con Carlos, hablando de reparaciones, buscando nuevos clientes. ¿Carlos? Eso dijo Catalina. Ayer lo vi en el supermercado con su mujer y sus hijos. Por la tarde, sobre las 8. No parecía una reunión de negocios. Amarilis sintió que algo desagradable le palpitaba en el pecho. Intentó no pensar en las rarezas del comportamiento de su marido, atribuyéndolas al cansancio y al estrés de los problemas financieros. Pero las palabras de su amiga la hicieron reflexionar. A lo mejor solo está cansado, dice insegura. Las cosas no iban bien en el taller. Amarilis, dijo Catalina con seriedad, inclinándose sobre la mesa. Trabajo en un hospital, veo a muchas familias en crisis. Cuando un hombre empieza a esconder dónde pasa el tiempo, es mala señal. ¿Qué está diciendo? Digo que es hora de que abras los ojos. Emiliano no ha cambiado de la noche a la mañana. Se ha vuelto más frío, más reservado, pasa menos tiempo en casa. Son señales clásicas de un hombre con otros intereses. Amarilis hizo girar la taza entre sus manos, indecisa de levantar los ojos hacia su amiga. En algún lugar de su interior sospechaba que algo iba mal, pero no quería admitirlo ni siquiera ante sí misma. Su matrimonio ya atravesaba una mala racha, y la idea de que su marido pudiera estar engañándola le resultaba insoportable. «¿Crees que...?» Empezó y no terminó. «Creo que tienes que mirar más de cerca lo que está pasando en tu familia», dijo Catalina suavemente. «Y dejar de excusar su comportamiento. Un buen marido no hace que su mujer adivine dónde pasa las tardes». Las palabras de Catalina mantuvieron en vilo a Amarilis durante la semana siguiente. Intentaba no pensar en las sospechas de su amiga, pero cada gesto de su marido, cada ausencia de casa, le parecían ahora sospechosos. Emiliano seguía marchándose por las tardes, alegando trabajo, pero sus explicaciones sonaban cada vez menos convincentes. El martes por la noche estaba a punto de marcharse de nuevo, alegando la necesidad de reunirse con un proveedor de piezas. Amarilis estaba de pie junto al fregadero, lavando los platos después de cenar, y observó en el reflejo de la ventana cómo su marido se peinaba apresuradamente frente al espejo del pasillo. Nunca solía prestar tanta atención a su aspecto cuando iba a reuniones de negocios. «Es tarde para las reuniones de vendedores», dijo ella sin volverse. «Trabaja hasta tarde, es el único tiempo libre que tiene», contestó Emiliano, abotonándose la camisa. «No me esperes despierta, volveré tarde». Amarilis asintió, sin dejar de frotar el plato con la esponja. Oyó el portazo de la puerta principal, el motor de su camioneta arrancar, el sonido del motor fundiéndose en el silencio de la tarde. Dolores dormitaba en el sillón frente al televisor, donde pasaban otro melodrama. La casa se había sumido en su silencio habitual, pero esta vez el silencio apremiaba especialmente a Amarilis. Terminó de fregar los platos, se limpió las manos y se sentó a la mesa de la cocina, intentando concentrarse en la revista médica que había traído de la clínica. El artículo sobre nuevos tratamientos para la displasia de cadera en perros no le entraba en la cabeza. Sus pensamientos volvían una y otra vez a su marido y a su extraño comportamiento. A las 11:30, Dolores se despertó y, refunfuñando contra la juventud moderna que no sabe hacer programas normales, se fue a la cama. Amarilis
se quedó sola con una ansiedad creciente y un montón de preguntas sin respuesta. Intentó leer, pero las letras se desdibujaban ante sus ojos. Enciende la televisión, pero los programas le parecen inútiles. Finalmente, incapaz de soportarlo, cogió el teléfono y envió un mensaje a Catalina. ¿Estás despierta? ¿Puedo hablar contigo? La respuesta fue casi inmediata. Claro. ¿Qué pasa? No puedo sacarme de la cabeza nuestra conversación en el café. Emiliano se fue otra vez. Dijo que era una reunión de negocios. A las 8:30 de la tarde. Ven a mi casa. Hablaremos tranquilamente. Amarilis hizo las maletas tranquilamente y se dirigió a casa de su amiga. Catalina vivía en un pequeño piso en la primera planta de un viejo edificio cercano al hospital. Era un lugar modesto pero acogedor que alquilaba desde hacía 5 años. Su amiga la recibió vestida con ropa casera, con una taza de té de hierbas en las manos. Siéntate, cuéntame lo que te preocupa, dijo Catalina acomodándose en el sillón frente al sofá. Amarilis se hundió en el sofá y se rodeó las rodillas con los brazos. Me estoy volviendo loca de sospecha. Cada gesto que hace, cada palabra que dice me parece falsa. Tal vez me esté poniendo nerviosa. O puede que tu intuición esté intentando decirte algo, dijo Catalina en voz baja. Las mujeres perciben las mentiras mejor de lo que creen. Dime exactamente qué te preocupa. Amarilis se quedó pensativa, tratando de formular sus sentimientos. Se había vuelto diferente. Antes, Emiliano era siempre abierto, hablaba de su trabajo, compartía sus planes. Hablábamos de compras, de renovar la casa, de hacer planes para las vacaciones. Ahora es como un extraño, silencioso, con respuestas de una sola palabra, siempre mirando el teléfono. El teléfono es un detalle importante, dice Catalina. ¿Lo trataba igual antes? No. A Emiliano no le gustaban las cosas técnicas. Tenía un viejo Nokia que solo utilizaba para llamar. Hace 6 meses, de repente, se compró un smartphone caro. Decía que lo necesitaba para trabajar. Y ahora lo mira todo el tiempo, incluso cuando está comiendo. Y cuando me acerco, apaga rápidamente la pantalla. Catalina dejó la taza sobre la mesa y miró a su amiga con atención. Amarilis, ¿sabes de lo que estás hablando? Un hombre que de repente se compra un teléfono caro y se lo esconde a su mujer, que empieza a vigilar su aspecto y a menudo sale de casa con pretextos dudosos. Es un cuadro clásico de infidelidad. Pero no tengo pruebas, susurró Amarilis. Solo sospechas. Se pueden encontrar pruebas, si estás preparada para la verdad. Estuvieron sentados hasta la 1 de la madrugada, discutiendo la situación. Catalina sugirió varias opciones, desde hablar directamente con su marido hasta contratar a un detective privado. Amarilis escuchaba, pero en el fondo sabía que tenía que averiguar la verdad por sí misma. No podía seguir viviendo en la ignorancia. Al día siguiente, en la clínica, Amarilis trabajó como una niebla. Atendía a los pacientes, vacunaba, asesoraba a los dueños de las mascotas, pero su mente estaba en otras cosas. A la hora de comer, se dio cuenta de que no podía esperar más. Tenía que actuar. Emiliano solía llegar a casa a las 6, se duchaba y se sentaba a cenar. Después de comer veía la tele o jugueteaba con el teléfono. Amarilis se había fijado en él. Por la noche, ella le preparaba su plato favorito, cerdo asado con arroz y judías negras. Emiliano llegó de buen humor, lo que le pareció sospechoso. Normalmente parecía cansado e irritable después de un día de trabajo. «Huele bien», dijo, besando a su mujer en la mejilla. El gesto sorprendió a Amarilis, ya que en los últimos meses su marido había evitado incluso esas inocentes muestras de afecto. «Tu favorito», respondió ella, intentando hablar con naturalidad. Durante la cena, Emiliano se mostró sorprendentemente locuaz. Habló de un nuevo cliente que había llevado a reparar un coche caro, se quejó del precio de las piezas y preguntó por los negocios de Amarilis en la clínica.
Este comportamiento no hizo más que aumentar sus sospechas, como si intentara enmendar algo. Dolores, como de costumbre, criticó la calidad de la cena, comparándola con lo que ella misma cocinaba, pero hoy Amarilis apenas escuchaba a su suegra. Toda su atención se centraba en su marido y en su teléfono, que yacía junto al plato con la pantalla bajada. Después de cenar, Emiliano fue a darse una ducha. Era su única opción. Amarilis cogió rápidamente el teléfono e intentó desbloquearlo. Para su sorpresa, el aparato estaba protegido con contraseña, otra novedad. Emiliano nunca había puesto contraseñas en sus dispositivos. Probó varias combinaciones: la fecha de su boda, el cumpleaños de su marido, sus números favoritos. Nada encajaba. El sonido del agua de la ducha continuaba, pero quedaba poco tiempo. Desesperada, introdujo la fecha de nacimiento de su suegra y el teléfono se desbloqueó. Amarilis abrió la lista de mensajes con las manos temblorosas. La mayoría estaban relacionados con el trabajo: correspondencia con Carlos, mensajes de proveedores, clientes. Pero al principio de la lista había un nombre que le aceleró el corazón: Valeria. Amarilis abrió la correspondencia y sintió que el mundo a su alrededor empezaba a desmoronarse. Los mensajes eran inequívocos: te eché de menos anoche. ¿Cuándo volveré a verte? No puedo esperar al fin de semana. Prometiste que lo pasaríamos juntos. ¿Tu mujer no sospecha? Deberías tener más cuidado. Te quiero, cariño. Quiero estar siempre contigo. Amarilis siguió hojeando la correspondencia, y cada mensaje era como una puñalada. Emiliano respondía a la tal Valeria con una ternura que hacía tiempo que no mostraba a su propia esposa. Escribía sobre sus sentimientos, hacía planes para el futuro, se quejaba de los problemas familiares. Pronto todo cambiará. Solo tenemos que esperar el momento adecuado. Amarilis no sospecha nada. Está demasiado ocupada con sus perros. Estaremos juntos, te lo prometo. Solo dame tiempo para arreglar las cosas. El agua de la ducha seguía retumbando, pero Amarilis ya no podía oír nada más que el latido de su propio corazón. Rápidamente hizo capturas de pantalla de los mensajes más comprometedores, los envió a su correo electrónico y devolvió el teléfono a su sitio. Cuando Emiliano salió de la ducha, Amarilis se sentó en el salón con un libro entre las manos, fingiendo tranquilidad. Pero en su interior se desató una tormenta de emociones: dolor, rabia, frustración, todo mezclado en un enorme nudo que se alojó en su garganta. ¿Qué estás leyendo?, preguntó su marido, sentándose a su lado y encendiendo la televisión. Una revista de veterinaria, respondió ella sin levantar la vista. Emiliano cogió el teléfono y empezó a teclear algo. Con el rabillo del ojo, Amarilis lo vio sonreír a la pantalla y sintió náuseas. Aquel hombre con el que había vivido 5 años, que le había jurado amor y fidelidad, estaba enviando un mensaje de texto a su amante delante de sus ojos. «Me voy a la cama», dijo levantándose del sofá. «Ya, es temprano. Estoy cansada. Mañana es un día difícil en la clínica». Emiliano asintió, sin apartar los ojos del teléfono. Amarilis subió al dormitorio y se encerró en el cuarto de baño. Solo allí, mirando su reflejo en el espejo, se permitió llorar. Las lágrimas fluían en silencio, pero le quemaban las mejillas como el ácido. No supo cuánto tiempo estuvo sentada en el borde de la bañera, con la cara apretada contra las palmas de las manos. El dolor era tan agudo que parecía que el corazón le iba a estallar. Pero poco a poco, algo más se unió al dolor: una rabia fría. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a engañarla, a hacer planes con otra mujer, a hablar de ella a sus espaldas? Cuando Amarilis por fin se calmó, ya era demasiado tarde. Emiliano yacía en la cama fingiendo dormir, aunque ella podía ver la luz azulada del teléfono bajo las sábanas. Seguía enviando mensajes de texto a Valeria, incluso en el lecho conyugal. Amarilis se tumbó en su lado de la cama, dándole la espalda a la pared. El sueño no llegaba.
Su mente repasaba los mensajes que había leído. Emiliano planeaba cambiar algo en su relación, pero ¿qué exactamente? ¿Quería el divorcio o simplemente seguir llevando una doble vida? Por la mañana, Emiliano se fue a trabajar antes de lo habitual, alegando un encargo importante. Amarilis le dirigió una mirada indiferente sin despedirse. Dolores notó la frialdad de su cuñada. «¿Qué te pasa?», preguntó su suegra. «Tu marido se va a trabajar y tú ni siquiera te has despedido como es debido». «Es que estoy cansada», contestó Amarilis. «Cansada. A tu edad no hay nada que te canse. Cuando yo tenía tu edad criaba a 3 hijos, llevaba una casa, ayudaba a mi marido. Nunca me quejé de estar cansada». Amarilis no discutió. No tenía energía para otro sermón de su suegra. Solo pensaba en una cosa: ¿qué hacer a continuación? En la clínica trabajaba mecánicamente, intentando no pensar en problemas personales. Pero a la hora de comer, estaba claro que necesitaba hablar con alguien. Amarilis escribió a Catalina para quedar después del trabajo. Su amiga aceptó de inmediato, al parecer intuyendo las inquietantes notas del mensaje. Quedaron en la misma cafetería, los 3 hermanos, pero esta vez Amarilis eligió una mesa en el rincón más apartado, lejos de los demás clientes. «Veo en tu cara que te ha pasado algo grave», dijo Catalina, escrutando a su amiga. Amarilis sacó en silencio su teléfono y mostró capturas de pantalla de la correspondencia. Catalina leyó en silencio, y con cada línea su rostro se ensombrecía más y más. «Hijo de puta», dijo en voz baja cuando terminó de leer. «Perdona la expresión, pero no hay otra forma de decirlo». «¿Qué hago, Catalina?», susurró Amarilis. «No sé qué hacer. En primer lugar, deja de culparte. No es culpa tuya. Emiliano tomó la decisión y es su responsabilidad. Pero puede que realmente sea una mala esposa. No paso suficiente tiempo en casa, con mi familia». «Basta», dijo Catalina bruscamente. «Usted trabaja, aporta dinero a la familia, aguanta los caprichos de su suegra, y en vez de agradecimiento, se echa una amante. Es culpa suya, no tuya». Amarilis asintió, pero las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. «Creo que deberíamos contratar a un detective privado», continuó Catalina. «Reuniremos más pruebas y luego decidiremos qué hacer». «No», dijo Amarilis repentinamente firme. «Voy a averiguarlo por mí misma. Quiero mirarlo a los ojos cuando sepa la verdad. Podría ser peligroso. Si se entera de que estás mirando, no lo hará. Está demasiado metido en su Valeria como para prestar atención a su mujer». Catalina miró a su amiga durante un largo momento, viendo una determinación en sus ojos que no había estado allí antes. «Está bien, pero prométeme que tendrás cuidado. Y si necesitas ayuda, llámame enseguida». Amarilis asintió. Por primera vez en meses, sintió que controlaba la situación. El dolor no había desaparecido, pero había algo más en ella: la fría determinación de averiguar la verdad y actuar. Emiliano pensaba que podía engañar impunemente a su mujer, pero se equivocaba. Amarilis pretendía averiguar hasta el último detalle y entonces decidiría qué hacer con su marido infiel. Durante los 3 días siguientes, Amarilis escudriñó la rutina de su marido, intentando comprender los patrones de sus ausencias. Emiliano salía de casa a las 7 de la mañana, aparentemente para trabajar, regresaba a las 6 de la tarde para cenar y volvía a desaparecer hasta bien entrada la noche. El sábado por la mañana dijo que iba a un proveedor a recoger piezas, y Amarilis decidió que era la oportunidad perfecta para seguirle. Pidió una excedencia en la clínica, alegando una urgencia familiar, lo cual no estaba muy lejos de la realidad. El doctor Mendoza no hizo demasiadas preguntas. En 8 años de trabajo, Amarilis rara vez había pedido la baja y él confiaba en su responsabilidad. Emiliano salió a las 10:30 en su vieja camioneta Chevy. Amarilis esperó 15 minutos y le siguió en su Volkswagen. Se mantuvo a una distancia suficiente para no llamar la atención, pero sin perder de vista a su marido. Para su sorpresa,
Emiliano no condujo en dirección a la zona industrial, donde solían estar los almacenes de piezas, sino en dirección contraria, hacia los barrios más nuevos de la ciudad, donde vivía gente más acomodada. Amarilis nunca había estado en esta parte de San Miguel de los Valles. Había casas ordenadas con pequeños jardines, y las calles eran más anchas y limpias que en su barrio. La camioneta de Emiliano dobló en la calle Miguel Hidalgo y se detuvo frente a una pequeña casa azul con persianas blancas. Amarilis aparcó 2 manzanas más allá, a la vuelta de una esquina con una buena vista de la calle. Emiliano salió del coche, se ajustó la camisa y caminó con confianza hacia la puerta principal. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Una joven vestida con una bata rosa brillante apareció en el umbral. Incluso desde la distancia, Amarilis pudo ver que la desconocida era hermosa, pelo largo y oscuro, figura esbelta, maquillaje brillante. La mujer abrazó a Emiliano y lo besó con tanta pasión que a Amarilis se le cortó la respiración. Así que esta era Valeria, la amante por la que su marido estaba dispuesto a destruir la familia. Amarilis permaneció sentada en el coche durante casi 2 horas, sin saber qué hacer a continuación. Varias veces quiso ir a la casa y llamar a la puerta, pero cada vez se detenía. Una confrontación directa no haría más que provocar un escándalo. Necesitaba hechos, pruebas, no un desahogo emocional. Hacia el mediodía, decidió echar un vistazo más de cerca. Dejó el coche en su sitio y se dirigió a la casita azul. Los alrededores estaban rodeados por una valla baja, pero la puerta no estaba cerrada. Amarilis entró en silencio en el jardín y se arrastró con cautela hasta la ventana del salón. Las cortinas estaban medio corridas, pero a través del hueco pudo ver lo que ocurría dentro. Emiliano estaba sentado en el sofá junto a Valeria y hablaban animadamente de algo. Amarilis se pegó a la pared de la casa y aguzó el oído, tratando de distinguir las palabras. «Todo está listo», dijo Emiliano. «Compré los billetes, reservé el hotel, 1 semana en Cancún, los 2 solos». «No puedo creer que sea verdad», rió Valeria. «Llevo mucho tiempo soñando con unas vacaciones de verdad. ¿Estás seguro de que tu mujer no sospechará nada?» «¿Amarilis?», Emiliano resopló. «Está demasiado ocupada con sus perros para prestar atención a su marido. Le diré que voy a casa de mi tío y ni siquiera lo comprobará». Amarilis apretó los dientes. Oír a su marido hablar de ella con tanto desdén era más doloroso que leer sus mensajes de amor. «¿De dónde has sacado el dinero para semejante viaje?», preguntó Valeria. «Dijiste que las cosas iban mal en el taller». Emiliano guardó silencio unos segundos y luego contestó con un ligero orgullo en la voz. «Vendí una cosa, el collar de Amarilis que heredó de su abuela, antiguo, con esmeraldas de verdad. Me dieron un buen dinero por él». Amarilis sintió que el mundo giraba a su alrededor. El collar de la abuela Carmen era lo único que le quedaba de la difunta pariente que había sustituido a su madre tras la muerte de sus padres. Aquella joya no era solo una joya, sino una reliquia familiar transmitida de generación en generación. «¿Y no se dio cuenta de que faltaba?», se pregunta Valeria. «Rara vez se la pone, la guarda en una caja. Quizá lo encuentre dentro de un mes, quizá dentro de un año, y para entonces ya habremos decidido qué hacer con nuestra relación». «¿Qué quieres decir?». «Estoy pensando en el divorcio, Valerie. Estoy cansado de esta vida. Esposa siempre insatisfecha, madre caprichosa, deudas, problemas. Contigo me siento joven y libre». Valeria le abrazó y le besó en la mejilla. «Yo también lo estoy pensando. Quiero estar contigo oficialmente, no esconderme en los rincones». «Entonces está decidido. Después de mis vacaciones le contaré la verdad a Amarilis, que sepa que he encontrado una mujer que me aprecia de verdad». Amarilis no pudo seguir escuchando. Se apartó silenciosamente de la ventana y salió del jardín. Le temblaban las piernas y el corazón le latía con tanta fuerza que creía oírlo en toda la calle.
Llegó al coche y se puso al volante, pero no pudo arrancar el motor de inmediato, le temblaban demasiado las manos. Emiliano no solo la había engañado, le había robado su posesión más preciada, el collar de su abuela Carmen, el único recuerdo de la mujer que la había criado tras la muerte de sus padres, y se gastó el dinero en unas vacaciones con su amante, y luego planeaba abandonar a su mujer, culpándola de todos los problemas de la familia. Finalmente, Amarilis arrancó el coche y condujo hasta su casa. Se detuvo varias veces en el camino para calmarse y poner en orden sus pensamientos. Necesitaba comprobar la caja, asegurarse de que el collar había desaparecido realmente. En casa, Dolores dormitaba en un sillón frente al televisor. Amarilis entró en silencio en el dormitorio y abrió la vieja caja de madera que había sobre el tocador. En ella estaban todas sus pocas joyas, la alianza que se había quitado cuando trabajaba en la clínica, los pendientes que le habían regalado en su boda, algunas cadenas y pulseras económicas. Faltaba el collar de la abuela Carmen. Amarilis revisó 2 veces todo el contenido de la caja, después comprobó los cajones del tocador, miró debajo de la cama, buscó en el armario. El collar no estaba por ninguna parte. Emiliano lo había robado. Se hundió en la cama y se cubrió la cara con las manos. El dolor era tan agudo que sentía que el pecho le iba a estallar. El collar de la abuela Carmen no era solo una joya. Era un vínculo con el pasado, con sus raíces, con el recuerdo de la única persona que la había querido de verdad. La abuela Carmen había acogido a Amarilis, de 8 años, tras el accidente de coche en el que murieron sus padres. La anciana era pobre, pero le dio a su nieta todo lo que tenía. Trabajaba como costurera, aceptando encargos extra para que la niña tuviera una infancia digna. Y cuando Amarilis ingresó en el instituto veterinario, su abuela vendió casi todas sus pertenencias para pagar su educación. El collar de esmeraldas era lo único de valor que había en su pobre casa. Su abuela lo había heredado de su madre y ésta de la suya. Las joyas habían pasado de padres a hijos durante más de un siglo. Antes de morir, la abuela de Carmen entregó solemnemente el collar a su nieta, diciendo que le tocaba a ella mantener vivo el recuerdo de la familia. Y ahora ese recuerdo ha desaparecido. Emiliano lo había vendido por una semana de desenfreno con su amante. Amarilis no supo cuánto tiempo permaneció sentada en la cama, sumida en recuerdos y dolor. Se despertó al oír abrirse la puerta principal. Emiliano había vuelto a casa. ¿Dónde te habías metido?, preguntó Dolores cuando Amarilis salió al salón. Te estaba buscando. Quería pedirte que fueras a la tienda. Estaba en la clínica. Una llamada de urgencia, mintió Amarilis. Emiliano estaba sentado en la mesa de la cocina bebiendo una cerveza. Parecía contento y relajado, como un hombre que hubiera pasado una mañana agradable. ¿Cómo van las cosas con el proveedor?, preguntó Amarilis, intentando sonar indiferente. Todo va bien. Hemos acordado nuevas entregas, respondió su marido sin apartar los ojos del teléfono. Mentiroso. Ni siquiera se molestó en inventar una historia convincente. Amarilis lo miró fijamente y apenas pudo contener las ganas de gritar, de acusarlo de todo, de exigirle una explicación. Pero recordó el consejo de Catalina de reunir todas las pruebas antes de entrar en una confrontación abierta. El resto del día transcurrió con monótona rutina. Amarilis preparó la cena, limpió la casa y escuchó las quejas de su suegra. Emiliano veía el fútbol en la tele y mandaba mensajes por teléfono, sonriendo de vez en cuando a la pantalla. Un idilio de vida familiar, a decir verdad. Por la noche, cuando Dolores se fue a jugar al dominó con sus vecinas, Emiliano guardó de repente el teléfono y se volvió hacia su mujer. Amarilis, tengo que hablar contigo, dijo en tono serio. A su mujer le dio un vuelco el corazón. ¿Había decidido confesar? ¿O se había dado cuenta de que ella sospechaba algo? ¿Sobre qué?, preguntó ella, sin dejar de fregar los platos. Mi tío Luis llamó ayer.
Está enfermo. Los médicos sospechan de una neumonía. Tengo que ir a verle, a ayudarle, a cuidarle. Amarilis se volvió lentamente hacia su marido. Emiliano estaba sentado a la mesa con expresión preocupada en el rostro, jugando a ser el hijo atento. Si ella no supiera la verdad, se creería sin duda esta jugada. ¿De verdad?, preguntó ella. ¿Por qué no me dijiste nada ayer? No quería disgustarte. Esperaba que desapareciera, pero ha vuelto a llamar esta mañana. Su estado ha empeorado y tiene que ir enseguida. ¿Por cuánto tiempo? Una semana, tal vez más. Depende de lo rápido que se recupere. Amarilis asintió, tratando de parecer una esposa comprensiva. Por supuesto, vete. Dolores necesita tu ayuda. ¿Te importa?, preguntó Emiliano con sorpresa en la voz. Por lo visto esperaba objeciones o al menos preguntas. ¿Por qué iba a importarme? Es tu tío, es tu deber cuidar de tus parientes. Emiliano sonrió aliviado. Gracias por comprenderme. Sabía que me apoyarías. Hipócrita. Le agradece su comprensión, mientras planea pasar una semana en Cancún con su amante utilizando el dinero de la venta de su reliquia familiar. ¿Cuándo te vas?, pregunta Amarilis. Mañana por la mañana. Quiero llegar esta noche para no dejar a mi tío solo durante la noche. ¿Te ayudo a hacer la maleta? No hace falta, puedo hacerlo yo sola. Claro que no. ¿No sueles meter en una maleta unos pantalones cortos de playa y unas gafas de sol para visitar a un tío enfermo? Emiliano se levantó de la mesa y se acercó a su mujer. Le pasó el brazo por los hombros y le besó la coronilla, un gesto que antes le había parecido tierno pero que ahora le disgustaba. Eres una buena esposa, Amarilis. No todas las mujeres son tan comprensivas con las responsabilidades familiares de sus maridos. Si no hubiera sabido la verdad, estas palabras la habrían conmovido hasta la médula. Pero ahora sonaban a burla. Emiliano la alababa por su comprensión, que le permitía engañar impunemente. Te echaré de menos, mintió. Yo también. Pero no será por mucho tiempo. Volveré pronto. Sí, volvería. Bronceado, descansado, lleno de impresiones de una semana romántica con su amante. Y entonces, como él mismo dijo, le diría a su mujer que se divorciaba de ella. Pero Amarilis no iba a esperar a que su marido regresara y le informara amablemente de su decisión. Ella tenía sus propios planes. Emiliano se fue a hacer las maletas, y Amarilis se quedó en la cocina, meditando qué hacer a continuación. La rabia que había estado conteniendo durante todo el día finalmente estalló, pero no era una rabia explosiva e histérica. Era una rabia fría y calculadora que no exigía un desahogo emocional, sino simplemente una retribución. Emiliano se creía muy listo, engañando a su crédula esposa, robándole las joyas, planeando abandonarla, mientras seguía haciéndose pasar por un hijo atento y un marido cariñoso. Pero subestimaba a Amarilis. Sus años como veterinaria le habían enseñado paciencia, observación y capacidad para tomar decisiones difíciles. Había llegado el momento de demostrar a su infiel marido que su tonta esposa que solo se ocupa de los perritos podía ser mucho más peligrosa de lo que él pensaba. Amarilis sacó su teléfono y envió un mensaje a Catalina. Se va mañana, aparentemente a visitar a su tío enfermo, en realidad con su amante en Cancún. Vendió el collar de su abuela. Necesito tu ayuda. La respuesta llegó casi de inmediato. Bastardo, ven a verme en cuanto se vaya. Discutiremos un plan de acción. Amarilis guardó el teléfono y se puso a terminar de lavar los platos. Por fuera parecía tranquila, pero por dentro ya estaba madurando un plan de venganza a la altura de la magnitud de la traición. ¿Emiliano quería jugar sucio? Bien. Descubriría de lo que era capaz su tranquila y sumisa esposa. El domingo por la mañana, Emiliano se levantó antes de lo habitual y empezó a hacer la maleta. Amarilis le observaba desde detrás de una taza de café, fijándose en detalles en los que antes no se habría fijado. No solo sus camisetas y vaqueros, sino también sus mejores camisas,
la cara colonia que guardaba para ocasiones especiales e incluso el nuevo bañador que se había comprado hacía poco. ¿Por qué necesitas bañador para ir a casa de tu tío enfermo?, preguntó Amarilis inocentemente. Emiliano se quedó inmóvil un momento y luego se encogió de hombros sin darle importancia. La casa del tío tiene una piscina en el patio. Quizá podamos relajarnos cuando se encuentre mejor. Las mentiras brotaron de él con tal naturalidad que Amarilis llegó a envidiar su habilidad. El tío Luis vivía en una casita a las afueras de un pueblo vecino. No tenía piscina, por supuesto, solo un pequeño patio con un par de gallinas y una cama de tomates. «Dile a tu tío que le deseo una pronta recuperación», dijo Amarilis. «Se lo diré». Emiliano cerró la cremallera de la maleta y la llevó hasta la puerta. Luego se acercó a su mujer y la besó en la mejilla, un beso de obligación, sin calidez ni sinceridad. «Te llamaré todos los días para contarte cómo le va al tío», prometió. «No hace falta que lo hagas. Sé que estarás muy ocupado cuidando de ella. Llámame cuando tengas tiempo libre». Emiliano miró sorprendido a su mujer. Amarilis solía exigirle que le informara con regularidad cuando ella estaba fuera. Esa maleabilidad le beneficiaba, pero parecía sospechosa. «¿No estás enferma?», preguntó. «Hoy pareces extrañamente amable. Me doy cuenta de que la familia es lo primero. Tu tío te necesita». Emiliano asintió, pero una sombra de duda parpadeó en sus ojos. El deseo de estar en brazos de Valeria se sobrepuso a su cautela. «Bueno, me voy. Nos vemos dentro de una semana. Buen viaje». Amarilis acompañó a su marido hasta la puerta y lo saludó con la mano mientras subía a la camioneta. Emiliano le devolvió el saludo y se marchó sin mirar atrás. Tenía prisa por llegar con su amante a una semana de pasión y placer pagada con la sangre del corazón de su mujer. En cuanto el sonido del motor se fundió con el silencio de la mañana, Amarilis regresó a la casa y cogió las llaves de su coche. La suegra de Dolores aún dormía. A la anciana le gustaba dormir hasta tarde los fines de semana. Era perfecto. Amarilis dejó una nota diciendo que había ido a casa de Catalina y que volvería por la tarde. Su amiga vivía a 20 minutos de la casa de Amarilis. Catalina la recibió con 2 tazas de café cargado y una expresión adusta. «Cuéntamelo todo en orden», dijo sentando a su amiga en el sofá. Amarilis describió con detalle la vigilancia de ayer, la conversación escuchada y la despedida matutina de su marido. Catalina escuchó en silencio, moviendo la cabeza solo de vez en cuando. 20.000 pesos por el collar, terminó Amarilis con amargura. Lo oí jactarse ante Valeria. 20.000 por la memoria de mi abuela, por lo único que me unía a mi familia. Cabrón, lo regañó Catalina. No solo engaña, sino que roba. ¿Qué vas a hacer? Amarilis dio un sorbo a su café y miró a su amiga con ojos serios. Voy a arruinarle la vida como él arruinó la mía. ¿Qué quieres decir con eso? Emiliano se cree muy listo, engañando a una esposa estúpida que no entiende nada de la vida, pero ha olvidado una cosa. Conozco todos sus negocios, todas sus debilidades. El taller del que está tan orgulloso pende de un hilo. Deudas, préstamos, clientes que dejan coches a su cargo. Catalina frunció el ceño. Amarilis, me estás asustando. ¿Qué pretendes? La justicia. Me quitó lo más preciado, el recuerdo de mi abuela y la fe en mi familia. Ahora me toca a mí. Amarilis sacó un manojo de llaves del bolso y las colocó sobre la mesa, entre las tazas de café. Llaves de repuesto del taller. Emiliano me las dio hace un año, cuando tuvo un problema de papeleo y necesitaba sacar algo de allí enseguida. ¿Qué vas a hacer con ellas? El taller de Emiliano es su única fuente de ingresos, su orgullo, su futuro. Cientos de miles de pesos en equipo, refacciones, autos de clientes, si todo desaparece. Amarilis, jadeó Catalina, ¿estás pensando en robar? Estoy pensando en justicia. Emiliano me robó un collar de 20.000 pesos
y en su taller tiene $500,000 en equipos y repuestos, más los autos de los clientes de los que es responsable. ¿Te imaginas las deudas que tendrá? Catalina se recostó en el sofá, sorprendida por la determinación de su amiga. Es una locura. Irás a la cárcel. ¿Yo? Sonrió Amarilis. ¿Quién dice que voy a hacerlo personalmente? Nuestra ciudad está llena de gente a la que no le importaría ganar dinero fácil. ¿Quieres contratar ladrones? Quiero dar trabajo a los parados. El bar de El Gallo Negrao se llena cada noche de alcohólicos locales que harían cualquier cosa por una botella de tequila. Pancho y Rubén, por ejemplo. Los han pillado muchas veces por pequeños hurtos, pero siempre los sueltan. Se compadecen de ellos como lugareños. Catalina miró a su amiga con los ojos muy abiertos. No te reconozco, Amarilis. Siempre has sido tan amable, tan decente. La integridad no sirve de nada, dijo Amarilis con amargura. He sido la esposa perfecta durante 8 años. He trabajado, he traído dinero a casa, he aguantado los caprichos de mi suegra, he hecho la vista gorda ante las travesuras de mi marido. ¿Y qué obtuve a cambio? Traición, mentiras y robar el único recuerdo de su familia. Pero eso es un crimen. El crimen es lo que hizo Emiliano. Robó mi collar, destruyó nuestra familia, convirtió nuestra vida juntos en una farsa. Y yo solo respondo con la misma moneda. Catalina guardó silencio durante largo rato, meditando las palabras de su amiga. Finalmente, suspiró con fuerza. Muy bien. Digamos que encuentras a estos ayudantes. Digamos que están de acuerdo. ¿Y entonces qué? Emiliano volverá de sus vacaciones y encontrará el taller vacío. Se dará cuenta de que es una venganza. Que se dé cuenta. Que sepa que su tranquila y sumisa esposa es capaz de muchas cosas, pero no podrá probar nada. ¿Y si denuncia a la policía? ¿Qué dirá? ¿Que su mujer se vengó de él por engañarle y robarle? Entonces tendría que confesar que me robó el collar, y eso también es un delito. Amarilis se levantó del sofá y se acercó a la ventana. Fuera estaba soleado y tranquilo, una mañana de domingo cualquiera en una pequeña ciudad, pero en su interior se desataba una tormenta. No te pido que te metas en esto, Catalina. Solo quiero que sepas la verdad. Si pasa algo, podrás explicarle a la gente por qué hice lo que hice. Catalina se acercó a su amiga y le pasó el brazo por los hombros. Eres mi mejor amiga, Amarilis. No puedo aprobar lo que haces, pero tampoco puedo juzgarte. Emiliano merecía ser castigado. Gracias por comprender. Ten cuidado, y si necesitas ayuda, llámame cuando quieras. Amarilis se quedó con Catalina hasta la noche. Hablaron del pasado, de cómo habían cambiado sus vidas, de lo que les esperaba. Catalina intentó disuadir a su amiga de la venganza, le ofreció alternativas, divorcio, división de bienes, pensión alimenticia. Pero Amarilis era inflexible. Las formas habituales de resolver los problemas familiares le parecían demasiado blandas después de lo que había hecho Emiliano. Por la noche, al anochecer, Amarilis condujo hasta el centro de la ciudad. El bar El Gallo Negrao estaba en un viejo edificio junto a la estación de autobuses. No era el establecimiento más respetable de la ciudad. Lo frecuentaban obreros, parados, pequeños comerciantes y otras personas que no podían permitirse restaurantes caros. Amarilis nunca había estado en El Gallo Negrao, pero lo conocía de oídas. Catalina le había dicho que allí solían llevar a las víctimas de peleas y que la policía local hacía redadas con regularidad para detener a los alborotadores. El interior del bar estaba cargado de humo. Hombres de todas las edades se sentaban en las mesas, jugando a las cartas, hablando en voz alta, bebiendo cerveza y tequila barato. Amarilis se sentía como un cuervo blanco con su pulcro vestido y sus zapatos de tacón. Pidió un tequila en la barra y miró a su alrededor en busca de caras conocidas. Conocía a Pancho y a Rubén de vista. A veces rondaban por la tienda de comestibles, pedían cambio a los transeúntes o se ofrecían a ayudarla a llevar bolsas pesadas por un módico precio. Pancho estaba sentado en un rincón, en una mesa pequeña, jugando a las cartas con 2 desconocidos.
Tenía unos 50 años, la cara curtida y las manos callosas. Antes había trabajado en la construcción, pero tras una lesión en la pierna, se dedicó a trabajos esporádicos. Rubén estaba sentado a su lado mirando el partido y, de vez en cuando, dando consejos. Era más joven que Pancho, unos 40 años, pero aparentaba más por su adicción al alcohol. Rubén había sido mecánico en el ejército, así que sabía de maquinaria. Amarilis esperó a que terminara la partida de cartas y se acercó a la mesa. «Buenas noches», dijo. «¿Puedo sentarme?» Los hombres la miraron sorprendidos. Rara vez aparecían mujeres en el Gallo Negrao, y nunca una tan elegante. «Desde luego, señorita», respondió Pancho, acercando una silla. «Pero este no es un lugar muy apropiado para señoras. Me llamo Amarilis. Me gustaría ofrecerle un trabajo». Pancho y Rubén se miraron. Rara vez les ofrecían trabajo, pero nunca a mujeres extrañas en los bares. «¿Qué tipo de trabajo?», preguntó Rubén con cautela. «Algo para moverme. Por la noche, tranquilamente, sin hacer preguntas. Pagaré bien, 10,000 pesos a cada una». Los ojos de los hombres se iluminaron. 10,000 pesos es el sueldo de un mes para un jornalero, si tienes la suerte de conseguir trabajo. «¿Y qué es exactamente lo que hay que mover?», preguntó Pancho. «El equipo del taller mecánico. Tenemos que sacar todo lo que tenga valor y desguazarlo. Además, hay coches de clientes que también hay que desguazar». Rubén entornó los ojos. «Señorita, ¿se trata de un robo?». «Es justicia», respondió Amarilis. «El dueño del taller me ha robado un objeto muy caro. Solo quiero que me compense». «¿Y la policía?». «La policía no se enterará si tienes cuidado. El taller está en las afueras de una zona industrial. No hay vecinos. El dueño está de vacaciones una semana. Nadie lo comprobará». Pancho y Rubén volvieron a mirarse. La oferta era arriesgada, pero muy tentadora. 10,000 pesos bastarían para unos meses de vida fácil. «No tenemos camión», dijo Pancho. «Conseguirás uno. Puedes alquilar cualquier cosa por esa cantidad de dinero o pedírselo prestado a algún conocido». «¿Y si nos pillan?». «No si trabajas de noche y pasas desapercibido. Te daré la dirección del taller y las llaves. El resto depende de ti». Amarilis sacó las llaves del bolso y las puso sobre la mesa junto a los 2 sobres con dinero. «Esto es un adelanto, 5,000 para cada uno. Recibiréis el resto cuando el trabajo esté terminado». Pancho cogió uno de los sobres y miró dentro. El dinero era real, billetes nuevos, con olor a banco. «¿Cuándo hay que hacerlo?», preguntó. «Esta noche. Cuanto antes, mejor». «¿Y cómo sabes que estaremos de acuerdo?». Amarilis miró detenidamente a los hombres. «Porque no tenéis elección. Vivís con sueldos ocasionales, dormís donde podéis, coméis lo que os dan en el comedor de la iglesia. Os ofrezco la oportunidad de ganaros bien la vida». «De acuerdo», dijo Rubén con firmeza. «Lo haremos, pero si algo sale mal, nada saldrá mal si seguís las instrucciones. Trabajad solo de noche, no toquéis a nadie, no dejéis ningún rastro. Solo sacad el equipo y las máquinas, y luego olvidad qué ha pasado». Amarilis anotó la dirección del taller en un papel y se lo entregó a los hombres. «Buena suerte», dijo levantándose de la mesa. «Señorita», la llamó Pancho, «¿por qué hace esto? Normalmente estos asuntos se resuelven de otra manera». Amarilis se detuvo y se dio la vuelta. «Porque a veces las formas habituales no funcionan. A veces hay que demostrar a la gente que toda acción tiene un precio». Salió del bar y dejó a los hombres solos con el dinero y las llaves. Amarilis sabía que aceptarían. La oferta era demasiado tentadora. Y ella conseguiría lo que quería, una justa retribución por la traición de su marido. En casa, Amarilis encontró a Dolores viendo las noticias de la noche. Su suegra murmuró algo sobre que los jóvenes no se quedaban en casa y luego se fue a la cama. Amarilis se quedó sola con sus pensamientos y planes. Se dirigió al dormitorio y abrió el armario de Emiliano. Allí colgaban sus camisas, trajes, vaqueros,
toda la ropa que no se había llevado al viaje. En las estanterías había libros, documentos y recuerdos. En los cajones había gemelos, relojes, fotografías. Amarilis empezó a sacar todo metódicamente al patio. Camisas, pantalones, trajes, zapatos, todo se amontonó en medio del pequeño jardín. Luego sacó sus papeles, libros, CD de música. Incluso las viejas fotografías de su boda fueron a parar al montón general. Cuando todo el vestuario y los efectos personales de su marido estuvieron en el jardín, Amarilis vertió gasolina en el montón desde el bidón que Emiliano guardaba para el cortacésped. Luego, encendió una cerilla y se alejó a una distancia prudencial. Las llamas se elevaron hacia arriba, devorando con avidez ropa y papeles. El olor a tela y plástico quemados llenaba el aire nocturno. Amarilis se quedó junto al fuego y vio desaparecer los últimos vestigios de su vida junto a Emiliano. Las camisas que planchaba para él ardieron. Se quemaron las fotos de su luna de miel. Se quemaron los libros que él había leído en voz alta durante los primeros años de su matrimonio, quemando un pasado que resultó estar construido sobre mentiras. El fuego ardió durante más de una hora. Amarilis echó cosas nuevas al fuego hasta que se quemó hasta el último hilo. Solo quedaron cenizas y restos carbonizados que serían enterrados mañana en el jardín. Cuando por fin se apagó el fuego, Amarilis regresó a la casa. Se duchó, se quitó el olor a humo y se tumbó en la cama. Mañana empezaría una nueva vida, una vida sin mentiras, sin traiciones, sin un marido que la consideraba una tonta. Emiliano disfruta ahora de su primera noche de vacaciones con su amante, pero pronto aprenderá que todo placer tiene un precio, y ese precio será muy alto. Amarilis apenas durmió aquella noche. Estaba tumbada en la cama, escuchando el silencio de la casa y pensando en lo que estaba ocurriendo ahora en el taller de Emiliano. Pancho y Rubén debían empezar a trabajar después de medianoche, cuando las calles estaban vacías y el riesgo de ser vistos era mínimo. A las 2 de la mañana ya no podía quedarse quieta. La curiosidad y la ansiedad se habían entrelazado en un nudo apretado que no descansaba. Amarilis se levantó en silencio, se vistió con ropas oscuras y salió de la casa. Dolores dormía profundamente en su habitación. La anciana tomaba somníferos y no se despertaba hasta la mañana siguiente. El taller de Emiliano estaba situado en las afueras de la zona industrial, en un barrio de almacenes y pequeñas fábricas. Era un edificio de hormigón de una planta con un gran portón y una oficina anexa en un lateral. Emiliano llevaba 7 años alquilándolo y adaptándolo poco a poco a sus necesidades. Amarilis aparcó a 2 manzanas del taller, detrás de un almacén abandonado que le ofrecía una buena vista de toda la zona. Apagó los faros y el motor, se acomodó en el asiento del conductor y esperó. Los primeros signos de actividad aparecieron hacia las 3:30. Un viejo camión MAN, que Amarilis no había visto nunca, se detuvo ante la puerta del taller. De la cabina bajaron 2 figuras conocidas, Pancho y Rubén. Los hombres miraron a su alrededor, se aseguraron de que no había nadie y se dirigieron a la puerta. Pancho sacó del bolsillo las llaves que le había dado Amarilis y abrió la cerradura. El portón se abrió lentamente, dejando al descubierto las oscuras tripas del taller. Rubén arrancó el camión y entró, mientras Pancho cerraba el portón tras de sí. Durante la siguiente hora y media, Amarilis no vio nada más que la tenue luz que entraba por los huecos de la verja. Los hombres trabajaban dentro, y de vez en cuando se oían golpes sordos, raspaduras de metal y voces apagadas. Estaban desmontando y retirando equipos que Emiliano había pasado años montando. En el taller había todo lo necesario para reparar coches: elevadores, compresores, soldadores, máquinas herramienta, juegos de herramientas. Este equipo no costaba ni 100,000 pesos, y Emiliano estaba muy orgulloso de él. Siempre estaba hablando a su mujer de sus nuevas adquisiciones, de cómo tal o cual máquina le ayudaría a atender mejor a sus clientes.
Hacia las 5 de la mañana, el portón volvió a abrirse. Salió un camión cargado de chatarra, lo que ayer había sido el equipo profesional del taller. Pancho y Rubén trabajaron deprisa y sin problemas, como si no fuera la primera vez que hacían un trabajo así, pero esto era solo el principio. Media hora más tarde, los hombres regresaron en el mismo camión, que ahora estaba vacío. Entraron de nuevo en el taller y continuaron su trabajo. Esta vez sacaron piezas de repuesto, consumibles, cualquier cosa de valor. Amarilis sabía que el taller tenía un gran stock de piezas. Emiliano las compraba al por mayor para ahorrar en suministros, filtros de aceite, pastillas de freno, bujías, baterías. Todo podía venderse fácilmente en los mercadillos de coches o entregarse en los puntos de recogida. El segundo viaje duró otra hora. El camión volvió a arrancar, cargado de cajas y sacos. Amarilis empezó a pensar que se había acabado, pero Pancho y Rubén volvieron por tercera vez. Ahora era el turno de los coches. Había 4 coches de clientes en el taller que Emiliano tenía que reparar en los próximos días. El Toyota Camry del señor Jiménez con problemas de transmisión, el viejo Ford de Don y María, el viejo Ford de un profesor, el Nissan de un joven abogado Ramírez y un Honda CR-V casi nuevo del dueño de la farmacia local. Rubén, como antiguo mecánico del ejército, sabía de coches tan bien como el propio Emiliano. Arrancó el Toyota y salió con cuidado del taller. Pancho le siguió en el Ford. Luego volvieron a por el resto de los coches. Amarilis se dio cuenta de que robar los coches era la parte más arriesgada de la operación. El equipamiento y las piezas podían considerarse robos, pero la desaparición de 4 coches de distintos propietarios resultaba demasiado sospechosa. Pero también sabía que eran esos coches los que asestarían a Emiliano el golpe más doloroso. Según la legislación mexicana, los talleres son los únicos responsables de los coches de los clientes que aceptan para su reparación. Si un coche es robado o resulta dañado mientras está almacenado, el propietario tiene derecho a reclamar una indemnización completa a valor de mercado. Y el valor de mercado de los 4 coches era de al menos 300,000 pesos. Emiliano no tenía tanto dinero. Su taller funcionaba principalmente a base de préstamos y pagos aplazados. Sus propios ahorros le alcanzarían, en el mejor de los casos, para una cuarta parte de la cantidad requerida. El resto tendría que pedirlo prestado con intereses o venderlo. A las 7 de la mañana, la operación había terminado. El taller estaba vacío. No quedaba nada de los ricos equipos y suministros, salvo manchas de aceite en el suelo y tornillos de las máquinas desmontadas. Pancho y Rubén habían desaparecido tan sigilosamente como habían aparecido. Amarilis permaneció sentada en el coche durante otra media hora contemplando el edificio devastado. Sentía una extraña mezcla de satisfacción y ansiedad. El plan había funcionado a la perfección, pero ahora tenía que interpretar el papel de esposa desprevenida. En casa, se deslizó sigilosamente hasta el dormitorio, se puso el camisón y se acostó. Cuando sonó el despertador una hora más tarde, Amarilis fingió sorpresa y somnolencia, como si hubiera dormido profundamente toda la noche. Dolores se levantó a la hora habitual y empezó a preparar el desayuno, refunfuñando que su hijo se había marchado y la había dejado con ese veterinario. Amarilis escuchó en silencio los reproches de su suegra y bebió su café, preguntándose cuándo se enteraría Emiliano de la noticia. Después de desayunar, fue a trabajar a la clínica veterinaria. El doctor Mendoza notó que parecía cansada y le ofreció tomarse el día libre, pero Amarilis se negó. Necesitaba la rutina de un día normal para no levantar sospechas. Sus primeros pacientes llegaron a las 9 de la mañana. La dueña de un gato persa con problemas urinarios y un joven con un cachorro enfermo. Amarilis los atendió como de costumbre, examinando a los animales, prescribiendo tratamientos, escribiendo recetas. El trabajo le ayudaba a no pensar en lo que estaba ocurriendo ahora en el taller.
Carlos, el ayudante de Emiliano, solía venir a trabajar a las 8 de la mañana. Tenía que abrir el taller, comprobar el estado de las máquinas de los clientes, preparar los puestos de trabajo, y sería el primero en descubrir que del taller solo quedaban las paredes. Amarilis imaginó su reacción. Carlos era un hombre tranquilo y sensato de unos 45 años que llevaba más de 3 trabajando con Emiliano. Conocía todos los equipos, todas las máquinas, todos los detalles del taller. Al encontrar la sala vacía, probablemente pensaría al principio que se había equivocado de dirección o que había entendido algo mal. Luego se asustaría, luego el pánico. Después, llamadas urgentes al maestro. Amarilis esperaba esas llamadas con expectación y temor al mismo tiempo. Por un lado, quería oír la voz de Emiliano al enterarse del desastre. Por otro, tenía que actuar con naturalidad, fingiendo sorpresa y compasión. La primera llamada se produjo a las 10:30 de la mañana, cuando Amarilis estaba examinando a un perro viejo con artritis. El teléfono vibró en el bolsillo de su bata y el nombre de su marido apareció en la pantalla. Amarilis pulsó rechazar y continuó con su trabajo. Que sufra, que se dé cuenta de que una esposa no siempre está dispuesta a dejarlo todo y correr al teléfono. La segunda llamada llegó 5 minutos después. Amarilis volvió a rechazar la llamada, y también la tercera. Decidió no contestar hasta que estuviera preparada para hablar. A la hora de comer, su teléfono ya tenía 12 llamadas perdidas de Emiliano. Amarilis se lo imaginaba nervioso, tanteando en el hotel de Cancún, intentando localizar a su mujer y obtener alguna información sobre lo que estaba pasando. Carlos también había llamado 4 veces. Al parecer, ya se había puesto en contacto con la policía y ahora intentaba encontrar al dueño del taller. Pero Amarilis no iba a hablar con el ayudante de su marido. Que Emiliano se ocupara de sus propios problemas. En casa, su suegra dormitaba en un sillón frente al televisor. Amarilis salió tranquilamente al patio, donde por la mañana aún ardía una hoguera con las pertenencias de Emiliano. Solo quedaban cenizas de la ropa y los papeles, que ella recogió cuidadosamente y enterró bajo un rosal. Al anochecer, el número de llamadas perdidas de su marido había alcanzado la 20. Amarilis casi podía sentir físicamente su desesperación. Probablemente Emiliano ya se había puesto en contacto con Carlos, conocía los detalles del robo, comprendía la magnitud del desastre. Su taller estaba en ruinas, los coches de sus clientes habían desaparecido y su mujer no contestaba al teléfono. Amarilis preparó la cena para ella y Dolores. Su suegra se despertó de mal humor y empezó a quejarse de que su hijo no llamaba, no se interesaba por la salud de su madre. «Debe de estar ocupado cuidando de su tío», respondió Amarilis con calma. «Debería llamar de todos modos. En mis tiempos, los hijos respetaban más a sus padres». Después de cenar, Amarilis se sentó en el salón con un libro, pero no podía leer. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Emiliano, a su reacción ante lo ocurrido, a la conversación que tendrían. Sabía que tarde o temprano tendría que contestar al teléfono y escuchar su versión de los hechos. La 21ª llamada sonó a las 9 de la noche. Amarilis miró el teléfono y rechazó la llamada. La 22ª fue a las 9:15, también la rechazó. La 23ª sonó a las 10:30. Amarilis respiró hondo, se preparó para la conversación más importante de su vida y pulsó el botón verde. «Amarilis», gritó Emiliano en el auricular, «menos mal que por fin has contestado. Tenemos un desastre. Han robado en el taller. Lo han robado todo, equipos, piezas de repuesto, incluso los coches de los clientes». «¿Qué?». Amarilis se hizo el sorprendido. «¿Cómo ha ocurrido?». «No lo sé. Carlos ha venido a trabajar esta mañana y estaba vacío. Todo ha desaparecido, todo ha sido robado. Incluso han quitado los cerrojos de las paredes». «Es terrible», dijo Amarilis con compasión. «¿Qué dice la policía?». «La policía».
Emiliano se rió amargamente. Dicen que buscarán, pero hay pocas posibilidades. Trabajo profesional, ningún rastro, ningún testigo. ¿Qué se supone que debo hacer? Tengo deudas por valor de $500,000. Los coches de los clientes valían 300,000, el equipo otros 200,000. Pero tienes seguro, ¿no? Preguntó inocentemente la mujer. ¿Qué seguro? No renové la póliza, no tenía suficiente dinero. Ahora todos los clientes reclaman una indemnización y el banco amenaza con embargar el taller por impago del préstamo. Estoy arruinado, Amarilis, ¿comprendes? Totalmente arruinado. Se podía oír el pánico en la voz de Emiliano. Realmente no entendía qué había pasado ni quién podía haber organizado un robo tan elaborado. Cálmate, dijo Amarilis. Ya se nos ocurrirá algo. Quizá podamos pedir dinero prestado. ¿Pedir dinero prestado a quién? ¿A tu madre Dolores? De los vecinos. $500,000 no son 1,000 para la compra. ¿No puedes pedirle dinero prestado a Valeria?, preguntó Amarilis en voz baja. Hubo un silencio sepulcral en el auricular. Emiliano guardó silencio durante tanto tiempo que su mujer pensó que se había roto la conexión. ¿Qué has dicho?, susurró por fin. He preguntado si Valeria podía ayudarte. Tu amante, con la que ahora veraneas en Cancún con el dinero de la venta del collar de mi abuela. Una nueva pausa, aún más larga que la anterior. Amarilis, no sé de qué me estás hablando. ¿No lo sabes? Amarilis se rió, y no había ni una pizca de alegría en su risa. Entonces te lo explicaré. Te vi entrar a la casa de la calle Miguel Hidalgo. Te oí decirle a tu querida Valeria que habías vendido el collar heredado y comprado vales para Cancún. Los vi besarse y hacer planes para su futuro juntos. Amarilis, déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Cómo robaste el único recuerdo de mi abuela de mi caja? ¿Cómo planeaste dejar a tu mujer después de volver de unas vacaciones románticas? ¿Cómo me llamaste tonta que solo se ocupa de los perros? Emiliano respiraba agitadamente en el auricular. Amarilis podía oír cómo intentaba ordenar sus pensamientos, inventar una excusa o al menos una explicación. ¿Lo hiciste a propósito?, preguntó de repente. El robo es tu venganza. ¿En qué pensabas?, respondió Amarilis con frialdad. Que me sentaría tranquilamente en casa a esperar a que volvieras y anunciaras magnánimamente el divorcio, que me tragaría el robo del collar de mi abuela y te daría las gracias por años de mentiras. «¡Te has vuelto loco!», gritó Emiliano. «Esto es un delito, irás a la cárcel». «¿Yo?», se rió Amarilis. «¿Quién dice que he sido yo? ¿Tienes pruebas? ¿Testigos? ¿O vas a contarle a la policía que tu mujer se vengó por haberte engañado y robado?» Presentaré una denuncia». «Preséntala. Solo no olvides mencionar que le robaste un collar de $20,000 a tu esposa. Eso también es un delito, ¿sabes?». Emiliano volvió a guardar silencio. Amarilis lo oía tantear en la habitación del hotel, tratando de encontrar una salida a una situación desesperada. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó por fin con voz quebrada. «Nada. Ya tengo lo que quiero. Estás arruinado, deshonrado, despojado de todo aquello de lo que te sentías orgulloso. Tu amante descubrirá que no eres un hombre de negocios, sino un arruinado con enormes deudas. Me pregunto cuánto tiempo se quedará contigo». «Amarilis, por favor, podemos hablar de esto. No hay nada que discutir. Hiciste una elección cuando robaste mi collar. Yo tomé la mía cuando descubrí la verdad. Por cierto, no te molestes en venir a casa. Cambiaré las cerraduras. Y quemé tus cosas. Hasta el último hilo. No tienes derecho. Esta es mi casa. Es nuestro hogar. Y tengo derecho a defenderla de ladrones y traidores. Si quieres llevarte algo, envía a un abogado. Iremos a juicio para ver quién es dueño de qué. Y tu madre se mudará pronto. Yo me ocuparé de eso. Amarilis. Eso es todo, Emiliano. Nuestra conversación ha terminado. Saluda a Valeria, y felices para siempre en el paraíso.
Amarilis pulsó el botón rojo y dejó el teléfono sobre la mesa. Las manos le temblaban de tensión nerviosa, pero se sentía ligera de corazón, como no se había sentido en meses. Por fin, le había dicho a su marido todo lo que pensaba de él y de sus acciones. El teléfono volvió a sonar. Emiliano intentaba devolver la llamada. Amarilis rechazó la llamada y bloqueó su número. Que sufriera solo, que recogiera los frutos de su traición. Dolores se asomó al salón. ¿Con quién hablabas tan alto?, preguntó su suegra. Con Emiliano. Tiene problemas en el trabajo, le han robado en el taller. ¿Robado?, jadeó la anciana. Dios mío, ¿qué hará? No lo sé. Amarilis se encogió de hombros con indiferencia. Ese es su problema. Ya es mayorcito, que decida por sí mismo. Dolores miró sorprendida a su cuñada. Normalmente Amarilis se preocupaba mucho por los problemas de su marido, le ofrecía ayuda, buscaba soluciones. Esta indiferencia era inusual. Quizá deberíamos ir a verle, apoyarlo en su hora de necesidad. No hace falta. Emiliano no está solo, tiene apoyo. Apoyo. Amarilis se levantó del sofá y se dirigió al dormitorio. Mañana empezaría una nueva vida, una vida sin mentiras, sin traiciones, sin un marido que la tomaba por tonta. No sería fácil, pero ella podría soportarlo. Sus años de veterinaria le habían enseñado a tomar decisiones difíciles y a no arrepentirse de lo que hacía, y dejó que Emiliano disfrutara de los últimos días de sus vacaciones. Pronto tendrá que volver a la realidad y limpiar las ruinas de su propia vida. Y tendrá que hacerlo solo, sin una esposa comprensiva, sin un negocio próspero, sin ilusiones de impunidad. Se había hecho justicia, y eso era solo el principio.